En el siguiente mini documental hablaremos sobre la Basílica Paleocristiana de San Pedro, sobre su historia, ubicación, emplazamiento y forma, organización espacial y circulaciones, aspectos constructivos y terminaremos con algunas conclusiones. Para entrar en contexto acerca del tema, empezaré dando una breve introducción. A medida que el Imperio Romano adoptó el cristianismo, las primeras basílicas que se mandaron a construir fueron consecuencia del modelo que usaron estos cristianos como referencia, modelo el cual se encuentra en la diapositiva. Y es así como se mandó a construir la antigua Basílica de San Pedro por un emperador muy conocido llamado Constantino el Grande, con la finalidad de que estos cristianos tengan un lugar de reunión. Esta basílica más adelante se convertiría en una de las basílicas más importantes y más usadas como modelo a seguir para las basílicas levantadas a su posterioridad. En el año 67 después de Cristo, San Pedro muere crucificado en la colina de Gianicolo y luego es enterrado junto al circo de Nerón en la colina Vaticana. En el año 313, Constantino se enfrenta a Magencio en la batalla del puente Milvio, donde Constantino tiene una visión con una cruz en el cielo. En el 313, Constantino publica el Edicto de Milán, en el que se otorga libertad de culto. En el 322 se inicia con la construcción de la basílica en el mismo lugar de la tumba del apóstol Pedro, y en el 325 se convoca al primer concilio de Nicea, en el que se le otorga legitimidad legal al cristianismo. En el 329 se terminan con las obras de construcción de la basílica. En el 380 la religión cristiana es establecida como religión oficial del Estado. En el 476 se produce la caída del Imperio Romano. En el año 800, la noche del 25 de diciembre, Carlomagno es coronado emperador romano por el Papa León II. Y en 1506, Julio II contrata a Bramante para llevar a cabo la construcción de la nueva basílica. La Basílica Paleocristiana de San Pedro se ubicó en Italia, en la antigua necrópolis de Roma, exactamente en la Ciudad del Vaticano, al lado oeste del río Tíber. En la diapositiva se ve la vista satelital del continente europeo, la vista satelital del país de Italia y una vista aérea de la Ciudad del Vaticano, exactamente donde se encontró la Basílica Paleocristiana de San Pedro. En cuanto a su emplazamiento, se dice que la basílica se ubicó exactamente donde estaba la tumba del apóstol San Pedro, en un cementerio donde a su vez al interior se encontraba el circo de Nerón. En cuanto a la forma, se sabe que esta basílica tenía un largo de 112 metros. Asimismo tenía dos espacios principales. Por un lado, un atrio con un cuadripórtico y un nártex, y por otro lado, un espacio más interior, que constituía en una nave central, 4 naves laterales, una berma y un ábside. En cuanto a los ambientes que ubicamos dentro de esta basílica, principalmente está una escalinata que da paso directo al atrio. Al lado derecho de esta escalinata ubicamos una torre elevada llamada torre campanario y al lado izquierdo una torre de base cuadrada. El atrio se dice que era un patio con pórtico con columnas alrededor, y al centro de este ubicamos una fuente que servía para los rituales. Esta estaba cubierta por un baldaquino. El atrio servía principalmente como transición entre el exterior e interior de la iglesia, y asimismo se dice que era herencia de las antiguas casas romanas. A un lado de este atrio ubicamos un nártex, el cual era un lugar donde las personas no bautizadas, o también llamados catecúmenos, solían escuchar la misa. A estas personas no se les tenía permitido el acceso, es por ello que solían escuchar la misa desde este lugar. Dentro del nártex ubicamos 5 puertas que dan paso a las 5 naves, una nave central y 4 naves laterales. La nave central tenía un ancho de 20 metros y en el techo tenía un desnivel llamado claristorio, que da paso a la luz y ventilación. Al final de esta nave central había un arco triunfal que servía como espacio divisorio entre la parte más sagrada de la iglesia de la nave donde estaban los fieles. En cuanto a las naves laterales, se dice que se ubicaban 2 a cada lado de la nave central, y estas servían principalmente como espacio de circulación. Asimismo, se separaban por medio de columnatas. Transversalmente a estas naves ubicamos una berma, la cual tenía unas dimensiones de 17 por 34 metros aproximadamente, y en esta ubicamos la curia. Se dice que la planta cruciforme que se formó junto a esta berma viene como herencia o deriva de las edificaciones erigidas con fines sepulcrales en la época de Constantino. Ya por último encontramos un ábside, el cual era un espacio semicircular cubierto por una semicúpula y se ubicaba al extremo oriental de la nave central. Dentro del ábside ubicamos un banco corrido en donde se ubicaban los obispos, presbíteros y diáconos. Asimismo había un altar
que se dice que está ubicado arriba donde fue sepultado el antiguo apóstol San Pedro. Ya por último ubicamos dos espacios adicionales que serían el Martirio de San Andrés y la tumba de Honorio. A continuación podemos ver la sección isométrica longitudinal, la sección transversal y la planta de la Basílica Paleocristiana. Además contamos con algunos cortes longitudinales como el A y el B. En cuanto a la organización espacial, se puede ver que estaba compuesta por una entrada, la cual proseguía el atrio en el cual se encontraba una fuente. Siguiente había un nártex, el cual nos daba entrada a las naves laterales y la nave central. Y por último estaba la bema y el ábside con el altar. En cuanto a las circulaciones, se podría decir que estaba compuesta la basílica por tres espacios: un espacio público, un espacio semipúblico y un espacio privado. Además contaba con un recogido principal y uno secundario. Se podría decir que los espacios se desarrollan en un prolongado eje longitudinal en el que el remate y el único punto de mira es el altar. Asimismo, esto ayuda a desarrollar la idea de peregrinación de la comunidad hacia el Cristo resucitado. Tenemos algunas vistas, como la primera, la segunda y la tercera, en el cual nos muestra la fachada de la basílica, y en la cuarta podemos ver el atrio, en el cual alrededor está bordeado por pórticos con columnas y en el centro una fuente. En la vista 5 y 6 se puede observar el nártex y la entrada a las 5 naves. En la 7 y en la 8 se puede ver la vista de la nave central hacia el ábside. Asimismo, en los costados se encuentran unas columnatas, las cuales dividen esta de las naves laterales. En la imagen 9 se puede observar la vista del ábside, del altar mayor y algunos elementos iconográficos. En la 10 y en la 12 una vista aérea del ábside y la berma. Y en la imagen 11 se puede observar el altar mayor y detrás de esta la nave central. Por último, en la imagen 13 se puede ver una vista de la tumba de Honorio y en la 14 las naves laterales, las cuales eran espacio de circulación. Aspectos constructivos. Su sistema estructural se basó en los templos romanos. 1. Claristorios. La iluminación se conseguía mediante los huecos que se encontraban en las paredes laterales de la nave central. 2. Arco de medio punto. El arco de la nave central trabaja como arco de medio punto, y este era un símbolo de la puerta al cielo. 3. Gruesos muros perimetrales. Estos gruesos muros acrecentaban una magnífica esbeltez y determinan como límite y soporte de seguridad a la basílica. Entablamentos. Estos poseen arquitraves, los cuales se apoyaban directamente en las columnas. 4. Columnas. La separación de las naves laterales y la nave central se daba mediante estas columnas, mientras que las naves laterales se separaban por arquerías. Las columnas se separaban por arcadas. 5. Semicúpula. El ábside estaba cubierta por una semicúpula. 6. Losas de piedras. Los suelos estaban hechos de losas de piedras, lo cual permitía cubrir los enterramientos. 7. La nave central estaba cubierta por un tejado a doble vertiente. Materiales. La basílica estaba conformada por una serie de columnas de mármol. En el interior podíamos encontrar mosaicos que cubrían gran parte de los muros, altares hechos de materiales preciosos, el tejado que se dispone a cubierta de madera en 2 aguas en la nave central y de una en las laterales. Finalmente, podemos decir que los techos eran planos y de madera, al igual que las vigas, lo que permitía una mejor audición. Conclusión. La Basílica Paleocristiana de San Pedro se convirtió en uno de los modelos arquitectónicos más usados como referencia para el diseño de basílicas levantadas a su posterioridad, debido a la gran complejidad resuelta que presenta esta. Este modelo deriva de las basílicas imperiales inicialmente, aunque fue necesario establecer ciertos cambios debido a la necesidad de llevar a cabo los cultos cristianos, razón por la cual fue decretada construir. En resumen, podemos decir que la antigua basílica tuvo una gran respuesta frente a la necesidad de su construcción.